Vale. Ok, clase grabando para después para el canal de YouTube. Vamos a verlo. A ver, nos quedaba por ver un ejercicio. Bueno, ambos, ya que no hemos estado demasiado coordinados, ¿tenéis claro la parte de fricción, la parte de las tensiones? Toda esa parte la tenéis clara a falta de que Bueno, podáis hacer algún Claras ejercicio. las verticales, sí. Vale. Ok. Pues vamos a ver. Tiki tiki. Ujú. Vale, vamos a ver un ejercicio de colisiones, ¿de acuerdo? Que lo tenemos por aquí, que lo vi el otro día, me pareció que estaba importante. Solamente nos ¿Eso quedan, de qué tema es? si lo tengo más o menos claro, de hecho vamos a ver dos ejercicios porque el primero es rápido. Solamente nos quedan colisiones y movimiento circular. ¿Eso es posible? ¿O acordáis de algún tipo de ejercicio más? Aquí estoy viendo uno de una bolsa de un calamar que es un poco... Pero de las colisiones entra Javi. pues no tengo ni idea. Ah, sí, sí, el de las colisiones, sí. En plan que por ejemplo, una bola le da a la otra, el movimiento de la bola. Sí, eso sí. Ah, vale. Pero, Vale, por vamos. ejemplo, hemos repasado movimientos de caída libre, de tiro. ¿Cómo era este? El tiro parabólico. Sí, tiro El parabólico, horizontal creo que el no lo he hecho, horizontal sí. también. Sí, Vale, todo pues sí, eso. entonces, en principio es eso. Vale, todo eso lo tenéis, como ya sabéis, en el canal está resubido. Yo creo que de física hemos resubido todo. O sea que tendría que estar todo. Así es que a las malas pues, podéis volver ahí. Y por supuesto se puede hacer una clase de, oye, tengo dudas en este ejercicio o en este otro. Vale. Vale. Nosotros, si ¿Vale? tenemos alguna duda en un ejercicio, te podemos mandar Sí, 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 claro, por supuesto. un Oye, mira, correo, me ¿no? pasa esto. O bueno, WhatsApp. Entonces, súper Prefiero que bien. me lo enviéis por WhatsApp porque ya bastantes correos me llegan, pero sí, por supuesto que se puede. Y os Vale, comento, perfecto. vale, eso sin problema. Bueno, vamos a ello. Choques, ¿de acuerdo? Los choques y el movimiento circular tienen una cosa en común, que es que vamos a utilizar una cosa que se llaman momentos. Momentos. ¿Vale? Hay dos momentos, básicamente, el lineal y el angular. El lineal es el que vamos a usar para los choques, ¿de acuerdo? Se escribe con una P y es igual a la masa por la velocidad. ¿Vale? De hecho, el momento, perdón, lineal es bastante interesante, aunque no me esté dejando hacer nada el programa. Vale. El momento angular es bastante interesante porque se estudiará después en los movimientos circulares y sin él, o sea, es de esas pocas cosas que aunque no nos venga muy bien entender por qué, pero se van a conservar siempre, ¿de acuerdo? Los momentos tienen que ver con cosas que se conservan. Por ejemplo, en un choque, casi siempre diremos que hay una conservación del momento total. De esa forma, podrá cambiar la masa o podrá cambiar la velocidad, pero el momento, que es, se unan ambas, siempre va a quedar constante, ¿de acuerdo? Más cosas. El momento lineal está también relacionado con la fuerza, ¿de acuerdo? Porque la fuerza no es más que la variación del momento con respecto al tiempo. Ese es el momento angular. El lineal, la fuerza es igual, espérate, aquí hay una F igual a la Y variación del entonces el momento, T, el lineal, el angular se escribe con una L, ¿vale? Y ya ah, veremos. vale, pero y entonces el P igual a M que también el lineal. Ese es el lineal. El momento lineal es el P. Y viene esa fórmula, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Por qué digo que la fuerza es la derivada del momento con respecto al tiempo? Bueno, esto es la verdadera ley de Newton, ¿de acuerdo? No la suelen explicar, pero es así. Y esto en realidad es muy sencillo. Si tenemos un producto de dos cosas, ¿de acuerdo? Sabemos
que derivar esto es básicamente hacer la derivada de la masa con respecto al tiempo por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada del momento con respecto al tiempo. Perdón, de donde pongo P, disculpadme. Tengo que poner V, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Entendéis que esto es solamente, y esto lo entenderá Lucía, la derivada de esto, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Como nosotros estamos trabajando casi siempre o siempre con masas constantes, entonces la masa no va a cambiar. Así es que esto va a ser cero. Si esto es cero, entonces todo este producto es cero y solamente se nos queda esto. Esto es lo que conocemos nosotros como la fórmula de la fuerza. ¿De acuerdo? Que es la masa por y la derivada de la velocidad, que es la aceleración. ¿Vale? De ahí es de donde sale nuestra fórmula. Entonces, explicada un pelín la teoría, vamos a ver práctica porque es como yo creo que se tienen que aprender los choques y, bueno, casi todo lo de la física que dais vosotros, pero los choques concretamente también. ¿Vale? Y de acuerdo, tenemos aquí este ejercicio que nos dice que en un choque frontal elástico con una masa en reposo, la masa incidente retrocede hacia atrás con una velocidad mitad de su velocidad incidente. Calcular la razón de sus masas. Vale, vamos a ver esto cómo se hace. Nos dice, voy a darle un poco más ¿Qué de es la zoom. razón entre sus masas? La razón es cómo es la una con respecto a la otra. Por ejemplo, la razón entre hombres y mujeres en población, pues básicamente dividir hombres entre mujeres. Se puede expresar de muchas formas la razón, porque básicamente lo que es eso es la proporción, ¿de acuerdo? Es sinónimo de proporción. Se puede decir que es 1-1 si fueran el 50%, o se puede decir que el número de hombres entre el número de mujeres es 1, se puede expresar de muchas formas. Vale. Entonces, Vale. decimos aquí abajo, sea V igual a menos VI, la velocidad de la masa m que incide sobre la otra masa mayúscula que está en reposo, si denominamos omega igual a menos V medio y U igual a U por I a las velocidades respectivas después del choque, como se muestra en la figura, de la conservación del momento lineal tendremos, y vamos a ver cómo interpretamos esto. Vale, aquí nos dice, ¿de acuerdo?, que la velocidad inicial es menos V por I, ¿de acuerdo? O sea que esta masa de aquí tiene esa velocidad, ¿de acuerdo? Incide en la otra masa, en este punto de aquí, y entonces salen con, esto está mal, porque esto es más V2, o sea, V de medio, perdón, porque va hacia la derecha en vez de hacia la izquierda. ¿Veis que aquí ha cambiado el sentido, no? Sí. Hacia aquí la velocidad será negativa y hacia aquí será positiva. ¿Eso lo entiendes, Lucía? Sí. Vale. Entonces, la omega, que es la velocidad que tiene la masa pequeña después del choque, será más V medio. Esto es un dato que nos daban en el enunciado. Y, por supuesto, si choca contra la otra bola también tendrá una velocidad hacia la izquierda. Y esa velocidad la llamamos U sub I. Desconocemos cuánto es. Entonces, conservación del momento lineal. Es lo que os he dicho antes, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con que nuestro momento lineal P igual al sumatorio de las masas por las velocidades, ¿vale? Esto aquí tendré paréntesis, va a ser constante, ¿de acuerdo? Se va a conservar. ¿Cuándo se va a conservar esto? Cuando no haya fuerzas de por medio. Y aquí no nos dicen ni que estén sometidos a gravedad, ni que haya fuerzas de rozamiento, ni nada. Entonces eso va a ser constante. ¿Esto lo entendéis? Sí. ¿Eh? Sí. Sí. Sí, ¿qué número de ejercicio es este? 19. Si el sumatorio de fuerza es 0, entonces el momento total es constante. ¿Vale?
Muy bien, y vamos a ver cómo lo trabajamos aquí. Decimos, de la conservación del momento lineal y calculamos primero el momento lineal inicial. Vale. El momento va a tener, voy a escribirlo en dos, ¿vale? Voy a escribir la P minúscula para hacer referencia al que tiene que ver con la M mayúscula, la M minúscula, perdón, y la P mayúscula para hacer referencia al de la M mayúscula, ¿vale? Intentaré diferenciarlas todo lo posible. De esa forma, el momento total va a ser la P minúscula más la P mayúscula. ¿Coincidimos? Sí. Vale. Visto así, vamos a calcular el momento, por ejemplo, de la P minúscula. A ver, Javi, ¿cuál será el momento de la P minúscula? ¿Qué números tengo que multiplicar? Pues el de la P minúscula, el VI menos... ¿cómo? Vamos a verlo. Inténtalo mirarlo en el ejercicio porque es tontería, no te estoy preguntando exactamente lo mismo. Ah, coño. A ver, A ver, la velocidad del primero por la masa del primero. O sea, la velocidad muy que es bien. menos VI Vale, y la masa que no efectivamente. la sabemos. Efectivamente. En este caso será M, que es la masa tal cual. ¿Pero dónde está la velocidad puesta? Pone No, no la pone, te da, pues que es menos VI. Mira, y ya está. Lucía, la velocidad no te dan un número como tal. Lo que te dan de dato es que después del choque, o sea que esto va hacia acá, y después del choque, cuando rebota, tiene la mitad de la velocidad inicial. Ese es el dato que te dan. Entonces, a la velocidad esa la vamos a llamar, por ejemplo, V, ¿vale? Entonces, tendríamos la masa del objeto y la velocidad, como en este diagrama en concreto se ha pintado, perdón, hacia la izquierda, pues pondremos aquí menos V. ¿De acuerdo? No vamos a poner la I, en este caso, porque no estamos trabajando en dos dimensiones, entonces no es necesario ponerla ahí. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora, Lucía, ¿cuál es la fórmula del momento? Recuérdamela. P igual a M por V. M por V, muy bien. Masa por velocidad. Perfecto. Y ahora, ¿me dices con esa fórmula cuál es el momento de la masa grande al principio, antes del contacto? Sí, pues la masa grande por V partido de 2, ¿no? En positivo. La masa grande al principio, ¿qué masa tiene? Antes de ningún choque ni de nada. ¿Qué velocidad tiene? En reposo, ¿no? Ninguna. Efectivamente, 0, está en reposo. Muy bien. M por 0, da igual cuánto valga la M, va a ser 0. Vale. Pero, ¿por qué por 0? Vamos a verlo rápidamente, ¿vale? Venga, va. A ver, aquí dice, en un choque frontal elástico con una masa en reposo, la masa incidente retrocede hacia atrás, con una velocidad a la mitad a su velocidad incidente. Eso lo que quiere decir, Lucía, es que una masa pequeña choca con una que está en reposo. ¿Vale? Y entonces cuando choca que está en reposo sucede eso, ¿vale? Vamos a ver, pues, cómo se nos quedaba. Teníamos que el momento inicial va a ser la P minúscula más la P mayúscula, lo cual nos daba menos M por V más 0. Más 0. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con el momento final. A ver, Lucía, dime el momento final que tiene la masa pequeña. Pues la masa pequeña por V partido de 2, ahora sí, ¿no? Efectivamente. En positivo. Muy bien, en positivo porque va a la derecha. Vale, perfecto, vamos. Bien. Y ahora, Javi, sabiendo que hemos llamado U a la velocidad de la masa grande, ¿qué momento tiene la masa grande después del impacto? Pues la masa grande por la U, que es la velocidad. Efectivamente. Lo más normal
¿De acuerdo? Será que esto esté negativo. ¿Por qué la U es la velocidad? ¿Cómo? ¿Por qué la U es la velocidad? Es lo que le he dicho a ¿Por Javi. qué la U es la velocidad? Sí, sí, lo hemos puesto antes como tal. Hemos dicho, vamos a llamar U a la velocidad que tiene la masa grande después del choque. Vale, ¿Vale? No ha sido por... ok. Vale. Entonces, el momento... ¿Pero iría negativa? Claro, iría negativa porque está yendo, si os dais cuenta, aquí hacia la izquierda. ¿Vale? Entonces sería menos... Sí. menos... Ujú. Sí, sí, menos m por u. Igualmente, en este caso Vale. concreto, no lo vamos a poner negativo, porque para seguir más la línea del problema, por si lo tenéis que repetir después, pero sí que llegará un punto en el que os diré, y por esto, aquí se ve dónde está el signo, ¿vale? Entonces, el momento total final va a ser la suma de este de aquí y de este de aquí. Entonces será m por v medio más m mayúscula por u. Vale, y aquí llega la clave en los choques. Igualar el momento inicial al momento final. Esto Ese es el truco del ejercicio. Este es el truco de casi todos los choques. Ahora después veréis como en el siguiente yo creo que va a ser parecido. Me parece a mí. Esta es la ecuación clave. Vale. Vamos a ver, esto no es solamente la ecuación clave de los choques. Esto es una cosa importantísima a unos niveles espectaculares en el mundo de la física. Pensad que el hecho de encontrar una cantidad cualquiera, en este caso la masa por la velocidad, que se conserva porque sí, pues es algo que, vamos, hubo algún Nobel detrás de estas ecuaciones. Y vamos a ver entonces las masas, qué relación tienen. Ponemos por un lado la inicial, el momento inicial, ponemos en el otro el final. Y entonces ahora despejo pasando todo esto al otro lado restando. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo escribo yo más o menos claro. Vale, muy bien, sí. Será menos m por v menos m por v medios igual a m por u. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Sí. A Cojo ver. este v medio, este m menos v, perdón, este m por v medios y lo paso para allá restando. Vale. Y se nos queda menos m por v, que es lo que teníamos antes restando, menos m por v medios, que es lo que acabamos de pasar, igual a m por u. M mayúscula por u. Menos m por v medio igual a m por u. Vale. ¿Lo tenemos claro los dos, lo que he hecho aquí? Sí. ¿Lucía? Vale, Ahí. dame un segundo porque estoy con el teléfono y si me llaman se pierde. Vale. ¿Tenemos ambos claros lo que he hecho aquí? Sí. ¿Lucía? Sí. Vale. Ya veréis que esto en serio es súper... El despeje en concreto ese, ¿por qué ha sido? Es lo único que quiero que me quede claro. Bueno, porque yo al final estoy intentando descubrir cuánto vale la M. ¿De acuerdo? Entonces, como quiero saber cuánto vale la M, tengo que ponerla en función del resto de cosas, ¿vale? Entonces, M por U... ¿Y por qué quieres saber? Bueno, vale, sí. Es lo que te pregunta el ejercicio. ¿Cuánto vale la M mayúscula con respecto a la M minúscula? Te preguntan la razón entre ambas masas. ¿Vale? Y eso es la razón, ¿no? Vale. Claro. Entonces, M por U va a ser igual en este caso a menos 3V medios por M. ¿Vale? Esto es lo que hablábamos antes, que va a salir negativa en este caso. Va a salir hacia la izquierda. La masa no puede ser negativa, así que será la U la que sea negativa.
Pero de momento, lo importante es que nos tenemos que quedar con esta cosilla de aquí. ¿Vale? ¿Y el 3V de dónde sale? Bueno, he sumado menos 1 y menos 1/2. ¿De acuerdo? De aquí tengo menos 1 por m por v y menos 1/2 por m por v. Vale. ¿Lo entiendes o lo repito? Mira. Sí, Menos sí. m por v menos m por v medios. ¿Vale? Esto es lo mismo que menos 2 medios de m por v menos 1/2 de m por v. ¿Este paso de aquí lo ves? No, ¿por qué menos 2 medios? Bueno, 2 medios es igual a 1, ¿verdad? Vale, entonces para hacer esta recta, pues lo pongo en las dos fracciones con el mismo denominador. Vale, si yo lo único que no entiendo es de dónde te saca el valor, pero sí, en plan, si lo hago así como me lo has dicho, me lo voy a hacer. Se puede hacer de otra forma. ¿Cómo harías tú esto? A ver, para hacerlo yo a partir de Que es ahora más así. difícil. ¿Eh? No digo que si la otra forma es más difícil, no. Yo creo que esta es la sencilla, sí. Vale. Entonces, nos quedamos con el resultado este que he recortado por aquí, ¿de acuerdo? Vale, entonces, para hacer una recapitulación, tenemos que saber que el momento es masa por velocidad Ujú. y en función de eso, igualar ambos momentos. ¿Sí? El momento en el que la masa de la bola pequeña Todavía no ha impactado. todavía no ha impactado y en el momento en el que impacta y manda la bola grande hacia otro sitio. Y entonces en la velocidad de la masa pequeña también cambia. Efectivamente. Va. Pequeña, sí. Vale. Vamos a ver, dame un segundo. Vale. Si yo lo entiendo todo, si yo luego me lío más en los cálculos que otra cosa. Bueno, la parte Yo en algebraica, la fórmula, claro, vamos a ver. Yo tenía una asignatura en primero de la UNED, que tenía, no voy a decir mucho, era Fundamentos de la Física 1, si era un peo, la prueba todo el mundo. Pero tenía una burrada de temas, tenía como 23 temas de física. Y lo más difícil de la asignatura era aprenderse todas las fórmulas para el examen. Y eso pasa. Pero bueno, seguro que eso, como podréis llevar la puntadilla el día del examen, no va a haber problema con las fórmulas. Vamos a ver Vamos a ver cómo sigue. Ahora llegamos a la segunda parte. Dime. No. Vamos a ver. Hasta el punto que Me veis de teníamos, cerca porque estoy con el móvil, ¿vale? sin problema. Lucía, hasta el punto en el que teníamos que menos m por v menos m por v medios era igual a m mayúscula por u. ¿Hasta aquí lo entendía? Sí, yo lo que no entiendo es cómo aparece el 3 medio, en plan que le das tú el valor a eso para que te salgan Vale, números. Si solo hay incógnitas, ¿de dónde capullo sale? muy bien. Mira, déjame sacar factor común menos m por v. ¿Vale? Entonces, de aquí se me quedará 1, ¿verdad? Sí. Y de aquí, 1/2. Sí. Muy bien. Ahora, ¿cómo sumas tú 1 más 1/2? Pues poniéndole abajo también el denominador, ¿no? Claro, vamos a ver, la forma más directa que hay de hacerlo es decir 1 más 1/2. Y entonces, multiplico esto de aquí por este de aquí abajo, multiplico este por este de aquí abajo y lo divido también por el mismo. 2/2 más 1/2. Ah, vale.
Si hay alguna otra forma en la que Y prefieras entonces por eso hacerlo, vale. claro. Si hay alguna otra forma en la que prefieras hacerlo, también podemos hacerlo así, ¿eh? Yo no tengo problema. Entonces, ¿saca factor común No sé, yo. a menos m por v o a...? A menos m por v, sacas este factor común, menos Sí, m por v, se te queda 1 más 1/2, y esto en correcto. total son menos 1 más 1/2, ¿de acuerdo? Lo hago por aquí. 1 más 1/2 es 2/2 más 1/2, que es 2 más 1, 3, 3/2. Sí. Entonces se nos queda menos m por v por 3/2. Y con eso, ¿cómo llega a m por u al cuadrado e igual a... Estamos No, en la en de plan... antes. Estamos en la de antes. Ah, pues coño, es que pensaba que era ese ejercicio, que estaba mirando aquí de refilón. No, 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 estamos en la de antes. No, no, ese ejercicio no es. Va, vale, vale. Entonces Vale, Estábamos con esta, de aquí arriba. sí. ¿Vale? Muy Sí, que yo bien. me he liado simplemente porque no sabía de dónde sacaba el 3 y 3 medios. Muy bien. Pero vale, resueltas las dudas. Siguiente parte. Hay una cosa que se llama energía cinética. ¿Vale? En el tema que viene veremos energía y lo veremos más en profundidad, pero la cinética es muy sencilla. La energía cinética, que se llama acá por kinetic, que es como se dice en inglés. ¿No? La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. No, no había una parecida a esta que era en vez de por la masa por la aceleración al cuadrado. ¿O me lo estoy inventando? La energía potencial gravitatoria es Esa es la de la mgh. cinética todavía. Ah, no, no sé, no sé. Pero bueno, en este momento, cinética. Conforme nos vengan, la iremos viendo, ¿vale? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿de acuerdo? La energía cinética, si el momento era la cantidad de movimiento, ¿vale? Si el momento es la cantidad de movimiento, la energía cinética sería algo así, y aquí no la vamos a jugar mucho, como la capacidad de acción, ¿de acuerdo? La energía cinética es algo así como lo que nos hace movernos, ¿vale? Ya veremos en el tema de la energía y os pasaré un vídeo de divulgación muy bueno, que son 5 minutos y os harán entenderlo mucho mejor, que es exactamente una energía en física. Pero de momento nos quedaremos con esa formulita, ¿de acuerdo? A ver. Esta se explica bien con el típico ejemplo este de la maceta que tiene energía potencial, luego la vas tirando, energía cinética. Efectivamente, efectivamente. Por eso, lo que pasa es que todavía no hemos llegado a la potencial. Ese es el siguiente tema. Si no, lo Ah, explicaría con eso. Pero bueno, nos quedamos con esta formulita que hay aquí pintada, Hostia, ¿no está en ¿vale? este tema la potencial? No. Yo creo que está en el Joder, eso siguiente. está muy bien. En energía, yo creo que está en el siguiente. Igual. Igualmente, si estuviera en los últimos ejercicios, la miraríamos sin problema. Pero bueno, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿De acuerdo? Esta cantidad, de nuevo, se va a conservar en unos choques a los que llamaremos choques elásticos. ¿De acuerdo? Incidiremos más en profundidad en qué es un choque elástico y qué es un choque inelástico en el siguiente ejercicio. Pero nos quedaremos con que este en concreto sí es elástico. ¿De acuerdo? Así es que tenemos dos cantidades que se conservan. El momento total y la energía cinética total. ¿Vale? Esto en choques elásticos. ¿De acuerdo? Así es que pues procedemos a calcularlo con los mismos datos que antes. En este caso me voy a permitir que vaya un pelín más rápido, ¿de acuerdo? Y la K inicial va a ser, la K inicial va a ser un medio de la masa pequeña por la velocidad pequeña inicial, que era menos v, pero que vamos a elevar al cuadrado.
¿De acuerdo? Y me vais a permitir que este menos v al cuadrado lo cambie sencillamente por un v al cuadrado. Porque cuando eleva el menos al cuadrado se queda igual. Y a esto le vamos a sumar un medio de la masa del cuerpo grande por la velocidad del cuerpo grande, que es 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0 y por lo tanto toda esta parte es 0. Así es que la borro también. Y luego con respecto a la velocidad final... Dime. ¿Por qué pone un medio m por 0? ¿El un medio con el m por 0 ese de dónde? Pues eso es la parte, esta es la parte de la energía ¿Por qué? cinética correspondiente a la masa pequeña al principio, antes del choque. Sí. Entonces aquí tiene que ir la masa grande antes del choque. Entonces irá un medio, porque lo pone en la fórmula, la masa, que es la masa grande, y la velocidad de la masa grande. ¿Que Sí. ¿Cuánto es la velocidad de la masa grande antes del impacto? 0. 0 al cuadrado. Entonces, cualquier cosa que multipliquemos por 0 al cuadrado se va a quedar 0. ¿De acuerdo? Y entonces, con respecto a la energía cinética final, tendremos un medio por la masa pequeña por la velocidad de la masa pequeña, que en este caso va a ser v partido de 2 y todo esto hay que elevarlo al cuadrado. ¿Entendéis los dos v partido de 2 al cuadrado? Yo no. Yo no A ver, entendería. eso es porque es la velocidad de la masa pequeña y ya está, ¿no? Claro. ¿Cuál es, Javi, la velocidad de la masa pequeña después del choque? Ah, v partido de 2. Vale. Pues por eso Ah, es vale, esto. ya, sí. Claro, por eso. Claro, ¿Vale? sí. Muy bien. Y ahora, con respecto a la masa grande, tendremos un medio por la masa grande. ¿De acuerdo? Tenéis que estar todo el rato mirando esta fórmula. Claro. ¿Vale? Porque voy diciendo, ¿vale? Un medio por la masa grande por... Y ahora la velocidad de la masa grande después del choque sabemos que es u al cuadrado. Además, el hecho de que u sea positiva o negativa, aquí nos va a dar igual, porque está elevado al cuadrado. Entonces se va a quedar, por así decirlo, el valor absoluto de u al cuadrado. ¿Vale? Muy bien. Una vez con eso, nos quedaría sencillamente igualar ambos términos. ¿De acuerdo? Voy a ponerlo por aquí. K inicial igual a K final. Y por lo tanto, un medio de la masa pequeña por la velocidad al cuadrado igual a un medio de la masa pequeña por la velocidad inicial entre 2 al cuadrado más un medio de la masa grande por la u al cuadrado. O Vale, sea hasta que aquí es ir haciendo lo mismo, pero con otra fórmula. 2 veces. Son Sí. diferentes. O sea, coges la fórmula, en este caso la energía cinética, y vas, la iguala y sacas la ecuación. Claro, porque en el choque este concreto que es elástico, no solamente se conserva el momento, sino también la energía cinética. ¿Vale? Veremos choque inelástico seguramente y veremos qué hay que hacer en esos casos. ¿De acuerdo? Pero de momento vamos en este. Así pues, este v medios al cuadrado se nos quedará como v cuadrado partido por 4. ¿De acuerdo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Vamos a ello. V medio al cuadrado. Vamos a centrarnos en este término. Sabemos que si una fracción está al cuadrado, entonces es lo mismo que poner los dos términos al cuadrado, ¿no? Sí. ¿Vale? V al cuadrado se nos quedará igual y 2 al cuadrado será 4. Vale, vale. Pues ya está. Bien. Vale. Vale, vamos a ello pues. Tendremos un medio de m
por v al cuadrado. Y me vaya a permitir una cosa por ahorrar tiempo. Como esto es v cuadrado entre 4, voy a pasar todo este término al otro lado restando. ¿Cómo? Voy a pasar todo esto para allá Sí, restando. vale. Ah, y entonces, Y se me quedará solo esto de aquí. vale. ¿Vale? Vamos a verlo. Menos, porque estoy restando, 1/2 de la masa pequeña. Y ahora acabo de demostrar que v medio al cuadrado es v al cuadrado entre 4. ¿Esto lo tiene claro todo el mundo? Sí. ¿Lucía? Sí. Muy bien. Y esto va a ser igual a 1/2 de la masa grande por la velocidad esta al cuadrado. ¿De acuerdo? Vale. Por último, a continuación, este 1/2 de aquí, este 1/2 de aquí y este 1/2 de aquí, los voy a quitar los tres. ¿Entiendes por qué, Lucía? Pues se anulan, ¿no? Pues dímelo por qué, pero me lo imagino que se cancelarán o algo, ¿no? Claro. Pero se Esto cancelan solo los dos primeros, ¿no? Mira, si yo paso por aquí este 1/2, si paso el 2 multiplicando aquí, esa operación que he hecho lo entienden, ¿no? Vale. Entonces ahora este 2 multiplica a esto de aquí y luego este 2 multiplica a esto de aquí. Vale, pues lo quito aquí y lo pongo aquí y lo pongo aquí. Y entonces, esto es 1 y esto es 1. ¿Lo entiendes o luego más despacio? Sí, lo entendí perfectamente. Vale, que no pasa nada, ¿eh? Que es normal que os cueste la Sí, aritmética sí, y... sí, Ok, pero eso, que no lo te sientas entiendo, lo mal entiendo. porque no, alguna cosa concreta, no pasa nada. Vale, bien.